Hola amigos de la Iglesia Virtual, gracias por estar una vez más en la sala de conferencias para escuchar un mensaje que nace del corazón de Dios para cada uno de aquellos que quieran ser edificados por la palabra de nuestro buen Dios. En esta noche tengo un mensaje importante para compartirles, algo muy lindo que se me estuvo hablando en esta semana. Es algo muy interesante, perfectamente no se ve la palabra que me tengo en la computadora para poder estar leyéndola. Realmente es un mensaje muy interesante que el Señor me habló en esta semana, le estuvo hablando en mi corazón, me estuvo direccionando, estuve orando, pidiendo dirección. Y esta es la palabra que Dios puso en mi corazón, una declaración muy importante que el apóstol Pedro hace en una de sus cartas, específicamente en su segunda carta. Y allí hay una frase que él dice en medio de todo un contexto, y él dice, si hacen estas cosas no caerán jamás. Así llama el mensaje de esta noche. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Vamos a leer lo que el apóstol Pedro nos aconseja. Y tal vez no estaré hablando precisamente lo que él nos dice, sino lo que Dios me habló a mí a través de esta palabra y que en esta noche se la quiero obviamente compartir a todos ustedes. Dice así, vamos a ver lo que la escritura dice, si quieren seguir la escritura en su casa, lo puede hacer, es en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, del verso 5 al verso 11. Dice así, segunda Pedro, capítulo 1, verso 5 al verso 11. Dice, precisamente por esto, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy interesante lo que Pedro nos habla a través de esta palabra, lo que él nos trata de enseñar en toda esta escalera que nos lleva, ¿no? de la fe salvadora hasta vivir el verdadero amor que tenemos que vivir. Pero no quiero hablar solamente de esta seguidilla de cuestiones que tenemos que sumarle a nuestro carácter como cristiano, a nuestra identidad de cristianos, para poder realmente reflejar a Cristo sobre la tierra, sino que también quiero hablar que si estas cosas no están en nosotros, nos podemos caer muy a menudo. Vamos a hacer un repaso breve de lo que es esta escalera que nos lleva desde la fe hasta el amor de Dios en nuestras vidas. Primero y principal, Pedro está diciendo, añadan a su fe. Esfuércense por añadir a su fe. O sea, Pedro está hablando de la fe salvadora, no está hablando del don de la fe, no está hablando de una vida de fe, está hablando de la fe salvadora, la fe que tú y yo tenemos, la fe que en algún momento pudimos desarrollar a través de creer en Jesucristo, nos dimos cuenta, nos convencimos que de repente necesitábamos a Jesús, que Jesús era nuestro Señor, que Jesús era nuestro Salvador, que lo necesitábamos. Así fue como tú y yo entramos, de alguna manera, llegamos de alguna manera al reino de Dios, nos sumamos a la iglesia en cualquier parte de este mundo y comenzamos una vida de cristiano. Pero yo veo un error que se comete y que se ve muy a menudo en la mayoría de los hijos de Dios, que solamente se quedan con la fe salvadora. Y aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, porque no te alcanza con la fe salvadora para vivir una vida significativa, para vivir una vida productiva, para que seas útil para Dios, para que seas útil para las demás personas. No te alcanza la fe salvadora. Hay mucha gente que se ha conformado solamente con la fe salvadora, ha llegado a un templo, se ha acomodado, ha recibido algún milagro, alguna sanidad, algo ha pasado en su vida, por eso está en ese lugar. Algo hubo que lo atrapó, algo hubo que lo llamó, algo hubo que lo inquietó para estar y se aseguró de estar ahí, cree que es su lugar, está perfecto, pero pasan a veces meses,
pasan años y la vida de esa persona, la vida de ese cristiano no es productiva. El problema aquí es preguntarnos de alguna manera por qué no es productiva esa persona. ¿Por qué si tantas personas llegan a la iglesia, ¿sí? En estos años han llegado miles y miles de personas a la iglesia y aún continúan llegando y seguramente llegarán muchas más? La pregunta es ¿por qué hay tanta gente que llega a la iglesia y solamente se queda con la iglesia, con la fe salvadora? O sea, no crece en madurez, no crece en sabiduría, no crece en conocimiento, no crece en todas estas cualidades que debemos tener como cristianos. Solamente con la fe salvadora parece que alcanzara para vivir una vida en bendición, para vivir una vida en paz, y realmente la fe salvadora no nos alcanza. O sea, la fe salvadora, esa fe que está hablando Pedro, la misma fe que habla Juan, cuando él dice que el Padre envió a su único Hijo a salvarnos, ¿no? Y en Juan 3:16, ustedes lo saben, y en su Hijo tenemos perdón de pecado, y bla, bla, bla. Estamos hablando de una fe salvadora, o sea, ese Juan 3:16 es la puerta que nos deposita en ese gran reino al cual Dios nos trasladó. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13, dice que Dios nos trasladó de la potestad, del dominio, del reino de las tinieblas, nos arrancó de allí y nos trajo a su reino, al reino de su Hijo amado, y allí nos estableció para que tengamos una nueva vida. Esto siempre que me han escuchado predicar, me escuchan decir esto, porque es fundamental, es el punto de partida para que tú entiendas la vida significativa que Dios quiere tener contigo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a este punto, que si Dios te trasladó de un reino a otro, tú no te puedes quedar en la puerta del reino. La fe salvadora es solamente la puerta al reino. Ahora tú debes entrar al reino y vivir en ese reino, entrenarte para ser parte de ese reino, convertirte en un ciudadano de ese reino, vivir con la cultura que ese reino tiene, tener la mentalidad de los ciudadanos de ese reino, y para eso no te alcanza solamente la fe salvadora. Debes esforzarte, como dice Pedro, en añadir otras cosas a tu fe. Por ejemplo, la lista que Pedro nos pone es la virtud. O sea, añádele a tu fe virtud. Ahora, ¿qué es virtud? Yo tengo aquí algunas cosas anotadas, quiero que me permitan ir viéndolo. ¿Qué es virtud? Virtud dice, según el diccionario de la Real Academia Española, dice integridad de ánimo, bondad de vida, disposición constante del alma para las acciones conforme a la ley moral. Repito, dice bondad de vida, dice acciones morales, disposición constante del alma para hacer bondad hacia el prójimo. ¿Me entiendes? O sea, está hablando de que no te puedes quedar solamente con tu fe salvadora, sino que tu conducta tiene que empezar a cambiar. Tú no puedes quedarte solamente con la fe salvadora, llegar a la iglesia, sentarte y pensar que ya está. O sea, eso no es una vida de fe, eso no es una vida significativa, eso no es una vida productiva. Debemos alcanzar el llamado que Dios nos hace como hijo de Dios es el productivo. Cuando nosotros fuimos, el hombre fue creado en el huerto del Edén y se le dio el mandato al hombre se le dijo, bueno, que fructificara, le da todas las cosas que Dios le está ordenando al hombre, ¿sí? Habla de una productividad. Te fructifícate, multiplícate, está dando una productividad, hay alguien que está siendo productivo, ¿me entiendes? Entonces cuando tú llegas a la iglesia, tú debes ser productivo, tú debes cambiar cosas en tu vida, debes generar cualidades, como dice más abajo Pedro, que te hagan a ti una persona que vaya convirtiéndose en un hombre y una mujer de reino, un hombre y una mujer que sean ciudadanos de un reino. Y cada ciudadano de un reino tiene una característica, tiene un estilo de vida, tiene una forma de ser, tiene una forma de pensar, que hace que sea un común denominador en todo ese reino. Por eso, aquí está diciéndonos Pedro, y yo me hablaba de esto, ¿no? Que a esa fe agrégale virtud, y la virtud tiene que ver con una actitud de bondad. O sea, tú no te puedes estar dentro de la iglesia, tú no te puedes estar pretendiendo ser un ciudadano del reino si no tienes bondad. Si tú no tienes bondad, si tu alma, como dice aquí, no está predispuesta a tener actitudes morales correctas hacia el prójimo, entonces estás en problema, no estás creciendo, no estás madurando, no estás siendo productivo. Dice también que a la virtud debemos agregarle entendimiento. El apóstol Pablo habla cientos de veces de esto, él está diciendo muchas veces, aún en sus oraciones, dice para que Dios le ilumine el entendimiento, para que Dios le haga entenderlo a él. Es más, cuando tú lees en Jeremías 9:27, creo que viene el versículo, no recuerdo en este momento, está diciendo porque Dios dice, si hay algo debemos alabarnos, alábense en esto, en conocerme y en entenderme y en hacer misericordia porque estas cosas quiero. O sea, Dios está queriendo que tú lo entiendas.
Dios está queriendo que tú lo conozcas. Entonces tú no te puedes quedar solamente sentado en una silla toda la vida dentro de un templo, levantando tus manos, cantando gloria a Dios, aleluya, diciendo amén a todo lo que te dicen y no trabajar en tu madurez, no trabajar en tu crecimiento, no trabajar en desarrollar bondad, en desarrollar virtud, en desarrollar actitudes morales correctas. Tú no te puedes quedar sentado ahí sin entender a Dios, sin comprender a Dios, sin conocer a Dios. Tú tienes que iniciar un discipulado con Dios, tú tienes que iniciar una carrera que te llevará a la madurez, tú tienes que empezar a subir esta escalerita que Pedro te está indicando para poder llegar a vivir en ese amor que es la máxima expresión que nosotros podemos expresar delante de Dios, delante de nuestros prójimos. Ese amor es la perfección a la que nosotros llegamos, ese amor es mismo Cristo al que nosotros debemos llegar, como dice la carta de Efesios, ¿no? Es la estatura de fe a la que todos debemos llegar. Entonces dice que, no quiero tener mucho en esto, dice que al entendimiento debemos agregarle dominio propio. El dominio propio no está en ti, no está en mí, por más que yo me esfuerce en tener dominio propio, en algún momento voy a fallar, porque el dominio propio no es algo natural. El apóstol Pablo nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo es quien te da esta cualidad. Fíjense que aquí Pedro nos está diciendo que estas son todas cualidades que tienen que estar en nosotros. Entonces, esta cualidad que es el dominio propio, te la da el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? O sea, el Espíritu Santo provoca en ti dominio propio. El Espíritu Santo, dice Pablo, que Él no es un espíritu por eso, sino que es un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Entonces, ¿qué quiere decirte con esto? Que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú tienes intimidad con el Espíritu Santo, cuando tú trabajas en tu relación con el Espíritu Santo, entonces tú empezarás a desarrollar el dominio propio que es tan, pero tan importante en la vida de un ser humano para poder sobrellevar distintos problemas, para poder sobrellevar distintas circunstancias que tiene que enfrentar. El dominio propio hace que tú no te muevas por tus emociones, el dominio propio hace que tú no te muevas por lo que te gusta, lo que te deja de gustar, el dominio propio hace que tú no te muevas por ese fuego que tenés adentro muchas veces para destruir todo, para enojarte, para tirar. El dominio propio te frena, el dominio propio te da mansedumbre, el dominio propio te detiene de aquellas acciones que muchas veces lo haces irracionalmente. El dominio propio te para, te enfría, te hace pensar y luego te hace actuar. Y eso no está en ti, eso es una cualidad que el Espíritu Santo agrega en tu vida. Luego dice que a ese que a ese dominio propio debemos agregarle constancia. Entonces, a la fe salvadora, esa fe cómoda, que se sienta en una silla cada domingo a recibir un culto, Dios dice, no te sirve, con esa fe no alcanza, tienes que agregarle virtud, o sea, tienes que agregarle actitudes morales, ¿sí? Tienes que agregarle bondad a tu vida, a eso tienes que agregarle entendimiento, o sea, tienes que empezar a entender al Padre, tienes que empezar a comprender lo que Dios quiere con tu vida, necesitas meterte en su intimidad, necesitas que Dios te hable, necesitas que Dios te revele cosas. Dice que a eso le tienes que agregar dominio propio, o sea, que la intimidad con el Espíritu Santo te traerá dominio propio, pero dice que todo esto le tienes que agregar constancia. ¿De qué te sirve? Trabajar un día en tener bondad, trabajar un día en entenderlo a Dios, trabajar un día en tener dominio propio y pasado mañana ya no hacer nada y los otros 6 días de la semana dedicarte a otra cosa. Tienes que tener constancia, tienes que tener perseverancia para poder luego llegar a ser la persona que Dios quiere que seas, para llegar a ser ese ciudadano del reino que Dios quiere que seas. No te olvides que el apóstol Pedro en este pasaje no está diciendo esfuércense por tener todas estas cualidades, porque si ustedes tienen todas estas cualidades, dejarán de ser inútiles, dejarán de ser improductivos. Ahora vamos a ver todas las cosas que se provocan, pero me interesa el último, dice, y se le abrirán de par en par las puertas del reino. O sea, tú te paraste a la puerta del reino cuando creíste, tú y yo nos paramos a la puerta del reino. Juan 3:16 dice eso, vinimos, estamos ahí, Cristo murió por nosotros, ahora tenemos entrada al reino, pero estamos en la puerta. Ahora, cuando tú empiezas a desarrollar todas estas cualidades en tu vida, entonces dice que las puertas del reino se te abren de par en par y tú entras a vivir una vida significativa, una vida productiva, una vida de gloria, una vida de poder, una vida con sentido. ¿Me entiendes lo que te digo? No te sirve, iglesia querida, iglesia amada, no te sirve quedarte cómoda, sentada en una silla, sin trabajar en estas cuestiones, recibir palabra tras palabra, estar atascado de profecías, de un montón de cosas y no trabajar sobre esto,
porque lo demás no te sirve, no te sirve para tener una vida significativa. Fíjate lo que sigue diciendo, a esa constancia, a ese trabajo diario que tienes que provocar en tu vida, se tiene que formar todo esto en un hábito en tu vida. La constancia, la perseverancia te lleva a crear un hábito y el hábito tarde o temprano va a cambiar tu conducta. Entonces dice que a esto tienes que agregarle devoción a Dios. O sea, ¿qué es devoción a Dios? Devoción a Dios es fervor por Dios. ¿Sí? En la definición dice celo ardiente hacia las cosas de la piedad y la religión, o sea, celo ardiente hacia las cosas de la piedad, un celo ardiente, un fervor por Dios, un deseo de estar con Dios, una necesidad de estar con Dios, de pasar tiempo con tu Padre, de hablar con el Espíritu Santo, de dejarte enseñar, dejarte guiar por Él, de estar imitándolo al Hijo, de estar imitando a Cristo en todas las cosas. Entonces, cuando tú agregas este deseo, ¿sí? Que viene por lo anterior que hablamos, entonces tú empiezas a practicar las dos cosas, los dos mandamientos más grandes que podemos practicar, como dijo el Señor, el afecto fraternal y el amor a Dios como debe ser. Entonces empezamos a desarrollar amor, el afecto fraternal y el amor, las dos cosas más significativas que un cristiano debe desarrollar. Ahora, y muy interesante la escalera de Pedro, pero no es el mensaje de hoy. O sea, esta es solamente la introducción a lo que yo quiero llegar en esta hora, de lo que el Espíritu Santo me habló en esta semana específicamente. Si bien estas cosas son importantes, son muy importantes, podríamos desarrollarlas una por una, hacer una predicación de cada una de ellas, meternos en profundidad a ver qué es lo que Dios nos pide a través de cada una de ellas, pero dejémonos solamente ahí. Yo quiero seguir más adelante. ¿Qué pasa cuando yo no me esfuerzo por tener estas cosas? ¿Qué cosas suceden en mi vida cuando yo no me esfuerzo en trabajar diariamente en este tipo de cosas? Miren, vamos permítanme ir un poquito más adelante. ¿Sí? Dice aquí, en primer lugar, hay puntos muy importantes que yo quiero hablar. Primero principal, tiene que haber una disposición en tu vida. Tiene que haber una disposición a agregar a tu fe salvadora a todas estas cosas que el apóstol Pedro está diciendo. Tiene que haber, porque él dice, esfuércense por añadir. Vamos a leer de vuelta, permítame leer de vuelta. Dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, no se están hoy y mañana dejan de estar, si abundan, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y evitarán que sean inútiles e improductivos. Y más abajo vuelve a decir, verso dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse el llamado de Dios, que fue quien nos eligió. Hace una semana atrás, por la iglesia virtual, estuve predicando quién escogió a quién, y ahí entendíamos, y creo que se te ha revelado si estuviste ahí, si escuchaste ese mensaje, que fue Dios quien te llamó, no fuiste tú el que lo elegiste, Él te escogió a ti. Él te llamó para que llevara fruto, dijimos la semana pasada. Ese fruto que hablábamos en general es del amor, el amor que se desarrolla a través del servicio, que se muestra a través del servicio. Tú no puedes decir que tienes amor si no tienes servicio. Si tú dices que tienes amor y no tienes servicio, tu amor no es verdadero, tu amor no es genuino, tu amor es enfermizo, tu amor puede tener distintas facetas, pero en realidad no es el verdadero amor. El verdadero amor se traduce a través del servicio. Entonces, eso habíamos hablado la semana pasada. Y fíjense, yo quiero que entendamos algo, estos puntos que habla la virtud del entendimiento, del yo propio, la constancia, la devoción a Dios, afecto fraternal y amor, son cualidades que debemos desarrollar. Mira, algo muy importante, tú y yo no nacemos con estas cualidades. Tú y yo no tenemos estas cualidades, por más buenas personas que creamos que seamos, no tenemos estas cualidades. Podemos haber llegado al reino de Dios con alguna de ellas un poco desarrolladas, pero en realidad no son cualidades que nacen por nosotros. Estas cuestiones no están en nosotros, estas cuestiones se desarrollan, por eso el apóstol Pedro está diciendo, esfuércense en desarrollar estas cualidades. ¿Por qué habla de esforzarse? Porque no están en nosotros, porque normalmente no pensamos en desarrollar esto. Creo que a ti te pasa como a mí, que yo no estoy todo el tiempo pensando en desarrollar dominio propio, en ser constante, en tener una devoción a Dios. O sea, no está en mi mente, o sea, mi mente humana no piensa en esto. Mi mente humana piensa en mis necesidades, piensa en lo que hoy tengo, lo que dejo de tener, lo que me falta. O sea, como a ti, como a mí, como a muchos nos puede pasar esto, que estamos muchas veces preocupados por distintas circunstancias de la vida. O sea, nuestra mente humana está muy perturbada, está muy ocupada en otras cosas y no se dedica a esto, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? En el alma del hombre hay una necesidad que es desarrollar esto.
O sea, el Espíritu Santo viene y nos una y otra vez y nos trata de convencer de que nuestra fe salvadora debemos agregarle estas cualidades, son cualidades que debemos desarrollar. ¿Por qué? Porque si no desarrollamos estas cualidades, nos van a pasar tres cosas que son terribles para cualquiera que quiera ser cristiano. Si estas cualidades no están, tú vas a estar sufriendo tres males importantísimos y tremendos que tú no te lo puedes permitir. Mira, tres o cuatro en realidad serían. Vamos a verlo. Primer punto dice así, si estas cualidades están en ustedes, evitarán que seamos inútiles e improductivos. O sea, Pedro dice, si estas cosas están en ustedes, no serán inútiles y no serán improductivos. Me parece muy fuerte lo que Pedro nos dice. Yo estoy hablando de la versión, la nueva versión internacional, me interesa, me gusta mucho esta versión, más clara, la podemos entender mejor. Y parece muy violento lo que él está diciendo, parece muy fuerte lo que él está diciendo, de decirnos somos inútiles, somos improductivos. Por ahí la palabra improductivo no suena tan fuerte, pero la palabra inútil sí suena fuerte, porque hasta pareciera como un insulto, pero en realidad no lo es así. O sea, una palabra inútil es algo que no se puede utilizar, ¿sí? Es algo que no se puede usar para nada, es algo que está ahí, es algo que no nos sirve, es algo que hasta molesta, hasta ocupa un lugar que otro lo podría ocupar. Podemos decir tantas cosas de algo que es inútil, algo que nos sirve, algo que lo podemos hasta desechar. El Señor me estaba diciendo en esta semana que como nosotros como iglesia, si no trabajamos en desarrollar estas cualidades, nos convertimos en personas inútiles para Él. Él quiere utilizarnos de alguna manera, Él quiere que seamos herramientas en sus manos para poder llevar adelante un plan que Él tiene con la iglesia, un plan no solamente de salvación para todo el mundo, un plan de hacer que el mundo entre en paz, que el hombre y la mujer entren en paz con Dios nuevamente. No solamente es un llamado evangelístico que la iglesia tiene, sino que también la iglesia tiene que ser gobierno sobre la tierra y tantas otras cosas que no es el momento para explicarlo. Pero fundamentalmente yo quiero que entiendas algo. Tú y yo debemos ser herramientas en las manos de Dios. O sea, si tú no desarrollas estas cualidades, entonces es una herramienta inútil en la mano de Dios. Dios no puede utilizar tu vida. Y a mí cuando el Señor me hablaba de esto, yo me sentía, ¿cómo te puedo decir? No, la palabra no es triste, pero sí preocupado y hasta inquieto y me sentía, me sentí como incómodo cuando vi esto, porque veo una realidad. Veo que dentro de las congregaciones, de la iglesia, hay mucha gente que uno habla, con la que uno tiene contacto, con gente que ha conocido, que está conociendo y otras que conoceremos, y uno un poco ve cómo está la iglesia hoy en día, y vemos que no toda la gente está siendo utilizada por Dios. Entonces, mi pregunta es por qué en un momento donde el mundo necesita de Dios, en un momento donde la gente necesita de paz interior, donde la gente está buscando ser más espiritual, por eso el que me diga que no es una que me diga que no está mintiendo, porque en realidad hoy el mundo está buscando la espiritualidad por todos los medios, hay miles de opciones espirituales para la gente, que el yoga, que el reiki, que esto, que aquello, que lo otro. La gente está buscando un mover espiritual en su vida, está buscando desarrollar una vida más espiritual porque necesita paz en medio de un mundo caótico. Y entonces de repente vemos que la iglesia, que tendría que dar la respuesta a este mundo, no la está dando, y que Dios no puede utilizar a la iglesia o a parte de la iglesia, no la puede utilizar como herramienta en sus manos para llevar paz, para llevar armonía a los hogares, para llevar restauración, para llevar vida, para llevar al mismo Cristo a la vida de las personas. Entonces, mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué de repente, si el Señor dice ahí que nos escogió, si Él dice que nos llamó, como decíamos la semana pasada, nos llamó para que llevemos fruto, un fruto que permanezca, ¿por qué de repente hoy en día el Señor toma a su iglesia? Yo me imagino el Señor agarrando distintas personas en la iglesia y diciendo, esta es una herramienta que me sirve, esta herramienta es inútil, para mí no la puedo utilizar. Esta es útil, esta es inútil, esta es útil, esta es inútil. Y aquí yo me di cuenta que no pasaba por la capacidad que cada uno tenga. No pasa por la capacidad que tú tengas para que Dios te utilice. No pasa por la capacidad, porque es más, dice Pablo que la competencia no viene de nosotros, sino que viene de parte de Dios. El tema aquí es
no es la capacidad, sino son las cualidades que tú tienes para que el Señor te pueda utilizar. Entonces, si tú no tienes estas cualidades, Dios no va a poder utilizarte, no vas a poder ser una herramienta en sus manos, una herramienta de amor, de restauración, una herramienta de salvación para la gente, una herramienta de paz para la gente, una herramienta de vida para la gente. Tú no lo vas a poder ser si estas cualidades no están en ti. O sea, no pasa aquí por el conocimiento que tengas, no pasa por el entrenamiento que tengas, no pasa por la sabiduría que tú tengas, no pasa por aún los doctorados en teología que tú tengas, no pasa por eso para ser una herramienta útil en el Señor. Tú puedes tener todo eso y aún ser una herramienta inútil en las manos del Señor. Si estas cualidades no están en ti, puedes ser una herramienta inútil. No pasa aquí por las características que tú tengas, por la competencia que tú tengas de alguna manera que Dios puede utilizarte, pasa específicamente porque estas cualidades se vean en ti. Y no porque digas que las tengas, sino porque se vean, porque estas cualidades no se dicen, estas cualidades se ven. Se ven, cuando una persona trabaja en desarrollar bondad, se ve una persona bondadosa. Cuando una persona trabaja en entenderlo a Dios, se ve porque esa persona empieza a tener revelación. Cuando trabaja en dominio propio, se ve en su forma de obrar. En todo esto, que en estas cualidades que nombra Pedro, se ve que la persona que realmente está trabajando, como dice, se está esforzando en añadir a su fe estas cosas, realmente es una persona que tarde o temprano Dios comienza a utilizar. Por eso es muy importante que puedas pensar en esto. Yo soy para Dios una herramienta útil o una herramienta inútil. ¿Puede Dios hacer algo conmigo? Es más, ¿está haciendo Dios algo conmigo? O sea, en todo este tiempo que llevo como cristiano, Dios utilizó mi vida para restaurar a alguien, para traer restauración, no sé, en un matrimonio, en una familia, en una vida, en un adicto, en una prostituta, en un depresivo, en una persona que estaba sin rumbo en esta vida, sin propósito. Dios utilizó mi vida. ¿Soy una herramienta útil en sus manos o no? ¿Cómo soy? O sea, es importante. O sea, vos no te podrías permitir ser una herramienta inútil en las manos de Dios. Que seas útil o inútil depende de ti, no depende de Dios. Dios quiere usarte de la forma que menos tú te imagines. Él tiene muchas formas para usarte. Él tiene muchas formas para tomar tu vida y hacer algo de ti en favor de los demás. Pero hay algo muy importante. Aquí los requisitos no son cuánto tú sepas, los requisitos no son cuántas sean las buenas características que tienes, no, aquí está en las cualidades que tú puedas desarrollar. Y estas cualidades se desarrollan. Dice otra cosa, que no seamos inútiles e improductivos. Si estas cosas están en ustedes, no serán inútiles e improductivos. O sea, que aquí no solamente pasa porque seas útil, sino también porque seas productivo. O sea, una persona que es productiva es una persona que se multiplica. ¿Me entiendes? Una persona productiva es alguien que se multiplica. Por ejemplo, un productor agropecuario toma una semilla, la siembra, y esa semilla luego da planta, da frutos, esos frutos se multiplican y así se van multiplicando de año en año. O sea, tú eres alguien que debe producir sobre la tierra un cambio, tú debes producir una transformación en las vidas de las personas, tú debes producir como iglesia una transformación de los hogares, una transformación de las familias, una transformación de una ciudad, una transformación del lugar donde trabajas, una transformación en la escuela que estudias, debes producir una transformación en el medio social en el que te mueves. Tú debes ser una persona productiva, tú debes provocar cambios así, y esta producción que tú haces se traduce en multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Habrá muchas personas que tarde o temprano sean como tú, ciudadanos de tu reino. Dejarán de ser de ese reino que los domina hoy en día y pasarán a ser a tu reino, pasarán a ser como tú y como yo, hijos de Dios, hijos de un reino, ciudadanos de un reino, embajadores de un reino. Ellos vendrán de ese reino, vendrán aquí. ¿Por qué? Porque tú te habrás convertido no solamente en una persona útil para Dios, sino en una persona productiva. Te multiplicas en otro. ¿Me entiendes lo que te digo? Ese es tu llamado. Dios te llamó a eso. Dios no te llamó a que estés contento, feliz, cantando gloria a Dios, aleluya, sentado en la silla sin hacer nada para Dios, luego te vayas y allá afuera tengas una vida totalmente inútil e improductiva, donde allá afuera no demuestres bondad, donde no entiendas a Dios, donde ni trabajes en entenderlo, donde en lugar de tener dominio propio seas una persona con ira, seas una persona con celo, con envidia, que seas una persona inconstante, que hoy estés, mañana no estés, que hoy estás con Dios, mañana ya no quieres estar con Él, hoy quieres alabarlo, mañana ya no quieres. Dios está esperando una persona que tenga devoción, fervor por Él, no que venga así, bueno, que hoy me toca un día más congregarme, aquí vengo otra vez a congregarme.
vamos a ver si Dios me habla, qué sé yo, ya estoy tan acostumbrado a esta historia, a esta vida de iglesia. ¿Me entiendes? No, eso no es una devoción por Dios. Fervor por Dios es querer estar con Él, querer tener intimidad con Él, querer ser parte del cuerpo de Cristo, querer desarrollar un servicio para Dios, querer llevar vida a los que están muertos espiritualmente hablando. Eso es tener devoción por Dios, por las cosas de Dios. Si eso es un celo ardiente, como dice esta definición que teníamos recién, entonces, ¿qué pasa? Tú te conviertes en una persona productiva cuando estas cosas están en ti, y tú desarrollas amor fraternal, desarrollas el amor de Dios. Entonces, ya no estás pensando en ti, rompiste con el egoísmo y te empiezas a ser una persona que está para el servicio de los demás. Sí, a ver si me entiendes, yo no te estoy diciendo que vas a ser pastor, que vas a ser evangelista, que vas a cumplir alguna función específica. Yo te estoy diciendo cuál es tu función como cristiano. No te estoy diciendo como líder, como el gran discípulo, no, te estoy diciendo cómo debería ser como cristiano, cómo debería ser como hijo de Dios y cómo debería ser como ciudadano de un nuevo reino al que tú perteneces. Debes empezar a generar esta identidad de hijo de Dios y de ciudadano de un nuevo reino. Tú eres ciudadano de un nuevo reino. Tú eres hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, debe tener las características de tu padre. Como ciudadano del reino, debe tener un estilo de vida, ¿sí? Como toda esa ciudadanía a la que tú perteneces. Hay cosas en común que tiene una ciudadanía, tiene una cultura en común, tiene una tradición en común, tiene un estilo de vida en común, y tú tienes que desarrollarlo. Entonces, tú no te puedes quedar solamente con la fe salvadora, porque si te quedas con la fe salvadora, te tengo una noticia, una lamentable noticia. Dios te mira y dice, esta persona no la puedo utilizar, es inútil para el servicio, esta persona no se reproduce, esta persona es improductiva, y quiero decirte algo, la improductividad, ¿sí? Es esterilidad espiritual, y la esterilidad espiritual es sinónimo de maldición, es sinónimo, ¿sí? De muerte, es sinónimo de incapacidad para lograr cosas con Dios. Entonces tú no puedes dejar un día más sin ser productivo. Tú debes ser productivo, tú debes ser una persona útil en la mano de Dios. Por eso que el apóstol Pedro nos dice dos veces en este versículo que hemos leído, en esta frase que hemos leído, dos veces dice, esfuércense, esfuércense, trabajen sobre esto, dedíquense a esto. Esto es algo que no debemos tomarlo a la ligera. Quiero decirte algo y alguna vez lo voy a predicar, que ya alguna vez lo prediqué, pero voy a profundizar. Tu cristianismo no es solamente una fe, una creencia la que tú tienes. El cristianismo es una profesión. El cristianismo es una profesión. Tú debes trabajar para poder convertirte en lo que debes convertirte. Eso de que sí, creí en Dios, ya me convertí, no te convertiste nada. El proceso de conversión es todos los días. Tú te vas convirtiendo un poco más a Cristo. Tú vas cambiando esa estatura de fe tuya, va creciendo hasta la estatura de Cristo, como es el libro de Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la estatura de fe, a un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Debemos ser como Cristo, debemos madurar, debemos crecer, debemos ser como el Señor, es nuestro objetivo. Si no trabajamos en tener estas cualidades, jamás seremos como el Señor. Por eso es que Él decía, si nosotros trabajamos en esto, nos hacen crecer estas cualidades en el conocimiento de Jesucristo. Leámoslo de vuelta. Fíjense, dice, pues estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de Jesucristo y evitarán que sean inútiles y productivos. Recién hablamos de no ser, de lo que era ser inútil y productivo. Ahora quiero decirte lo que es crecer en el conocimiento de Jesucristo. Tú debes crecer en el conocimiento de Cristo. Hay mucha gente que hoy en día dicen, sí, Cristo es mi Señor, pero no le conocen a Cristo. Yo lo conocí a Cristo en el año, no lo conociste, o sea, a Cristo lo vas conociendo todos los días, el Señor se te va revelando todos los días. Yo aún recuerdo que no tengo muchos años de cristiano, solamente 9 años de cristiano, 4 años y medio en el ministerio, y yo recuerdo que, y aún lo vivo hoy en día, que el Señor se me sigue revelando diariamente o semana tras semana. Hay una faceta nueva del Señor que se me revela. Muchas veces nosotros decimos, lo conocemos al Señor, y no lo conocemos totalmente, Él se nos va revelando. Hay veces que a mí en un momento se me reveló lo que era su amor, otro momento se me reveló lo que era la gracia, otro momento se me reveló lo que era la misericordia. Antes tocaba de oído, antes decía, soy el amor de Dios, el de la gracia, la misericordia, pero hasta que no empecé a ver todo eso en mi vida, hasta que no se me reveló, yo no pude conocerlo al Señor como el Señor de amor, el Señor de misericordia, el Señor de gracia. Yo no podía verlo así hasta que no se me reveló. Entonces, creo que todos debemos pasar por este camino de desarrollar estas cualidades, porque eso nos van a hacer crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y lo más importante de todo, ya el último punto, o sea, quiero hablarte, lo que no debería pasarnos, ¿no?
Dice ahí, a ver, déjenme ver, dice, en cambio, el que no las tiene, o sea, estas cualidades, es corto de vista, ya, dice, ya que ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Aquí hay algo importante que después el Señor me habló fuertemente aquí. Es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Eh, Dice que el que no tiene estas cualidades es corto de vista. ¿Sí? Es corto de vista. Y cuando yo entiendo por corto de vista, entiendo que le falta revelación, o sea, que el corto de vista no ve más que ahí, no puede ver más allá lejos, el corto de vista no puede mirar hacia el horizonte porque no le alcanza a ver, no distingue. El corto de vista aquí no habla de una cuestión natural, sino que me habla de una cuestión espiritual. Y el corto de vista me habla de una persona que no tiene revelación, una persona que carece de revelación. Entonces, yo me preguntaba por qué carece de revelación una persona. E indudablemente, si tú no trabajas en desarrollar estas cualidades, serás una persona sin revelación, porque el que trae revelación a tu vida es el Espíritu Santo. Él te revela las cosas que tú no conoces, Él te corre el velo, te deja ver aquellas cosas. Jesucristo dijo que la función del Espíritu Santo era esa, hacerte conocer la voluntad del Padre, recordarte las cosas que Jesús te habló, hacerte saber las cosas que habrán de venir, convencerte del pecado. Él trae revelación, pero si tú no trabajas, si tú no te esfuerzas en desarrollar esas cualidades que se suman a la fe, entonces tú no tendrás activado el Espíritu Santo dentro tuyo, y si Él no está activado, tú careces de revelación. Y ahí dice, una persona que no trabaja en estas cualidades carece de revelación, y lo peor que te puede pasar es no tener revelación. Una persona que no tiene revelación no sabe hacia dónde va, no sabe lo que Dios quiere con su vida, no tiene ni idea cuál es el propósito de su vida, no tiene ni idea qué va a hacer mañana, no tiene un proyecto de vida. Una persona sin revelación está en graves problemas. Hay tres áreas que se tienen que revelar, esto siempre lo enseño en la escuela de vida cristiana. Hay tres aspectos fundamentales que se tienen que revelar. ¿Quién es Dios verdaderamente para ti? ¿Quién eres tú para Dios? O sea, ¿cuál es tu identidad en Dios? ¿Y cuál es tu función en el reino de Dios? Entonces, si estas tres cosas no se te revelan, estás en serios problemas. Y estas cosas se te van a revelar cuando tú añadas a tu fe virtud, cuando añadas a la virtud entendimiento, cuando añadas al entendimiento dominio propio, al dominio propio le añadas la devoción a Dios, el afecto fraternal y el amor. O sea, estas cosas tienen que estar en tu vida. Si tú no trabajas en estas cosas, entonces carecerás de revelación. Hoy ya repasando como para ir dándole un final al mensaje de hoy, vuelvo a decirte, debes esforzarte en añadir a tu fe salvadora todas estas cosas que el apóstol Pedro dice. ¿Por qué? Porque estas son cualidades que debes desarrollar. Son cualidades que debes desarrollar. Esto no nace contigo, esto no está en ti, esto lo debes desarrollar. Solamente tú tienes fe para salvarte. Luego hay que entrar al reino, luego hay que ser un ciudadano del reino, luego hay que tener una mentalidad de reino, una cultura, hábitos de reino. Y esos hábitos de reino se generan a través de esforzarse por añadirlos a la fe. Tú no puedes tener una conducta si no trabajas en generarla. Y los hábitos no vienen de un día para otro. Los hábitos se logran en la vida de una persona cuando tú trabajas diariamente en esa área de tu vida para que luego sí sea un hábito, y ese hábito va a marcar tu carácter, y tu carácter va a marcar tu estilo de vida, y tu estilo de vida va a determinar un destino y un futuro para tu vida que no solamente marcará en tu vida, sino que marcará a tus próximas generaciones. Entonces aquí es muy importante trabajar sobre estas cosas, por eso debes desarrollar estas cualidades, no están en ti, las debes desarrollar. Y si tú desarrollas estas cualidades, entonces empezarás a conocer al Señor. Si tú desarrollas estas actividades, serás un instrumento útil en la mano de Dios, y no solamente que serás útil, sino que serás productivo, llevarás fruto y serás multiplicado los frutos que hagas para el Señor. Tú te multiplicarás en otras personas, y también si tú trabajas en estas cualidades, serás una persona de revelación. Y mira, hermano amado, si tú no tienes revelación, como recién decía, estás en serios problemas. Vuelvo a decir que Él nos llamó y nos eligió para que trabajemos en esto. Tú no estás en la iglesia solamente para pedir y pedir y pedir y pedir para tus necesidades, para tus sueños personales, para tus proyectos personales. No está mal. Quiero que entiendas algo, que tú puedes decir, pero que no está mal. Puedes pedir todo lo que quieras, está perfecto que tú pidas,
pero quiero decirte algo, no tienes que tener un equilibrio, no puedes solamente ir a pedir y pedir y pedir y pedir en la presencia de Dios. Deberías estar pidiéndole esto al Señor, no lo otro. Lo otro el Señor te lo va a dar como añadidura. La iglesia aún no entiende, se le predica y hay muchos que lo predican y aún ellos lo entienden. Busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. Y entonces como la gente no tiene ni idea de lo que es buscar el reino de Dios, no tiene ni idea de lo que es buscar la justicia del reino, entonces ¿qué hace? Se va a buscar la añadidura porque eso sí conoce. Entonces pide la casa, pide el auto, pide los bienes, pide lo que necesita, pide la salud, y pide todo lo que debe ser añadido. Eso no lo tengo que buscar, eso se me añade. ¿Por qué se me añade? Por buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es buscar el gobierno de Dios sobre mi vida, buscar la justicia del reino, es buscar obedecer esos principios, conocerlos y obedecerlos que me traerán bendición. Básicamente es eso, por eso yo tengo que trabajar, porque si Dios me escogió, si Dios me sacó de un reino y me trajo al otro, me trajo para cumplir este propósito. Dios me trajo del reino de las tinieblas, de la potestad del gobierno de Satanás, me trajo su reino para empezar a desarrollar en mi vida un propósito. Y ese propósito es convertirme en un verdadero hijo de Él, en un representante del Rey, en un representante de su reino, en un embajador de su reino para un mundo que carece de todo lo que acabo de decir recién, un mundo que carece de fe, un mundo que carece de bondad, un mundo que carece de dominio propio, un mundo que carece de entendimiento, no lo entiende y no lo comprende a Dios, hasta lo desecha a Dios, un mundo que carece de devoción a Dios, un mundo que carece de afecto fraternal y sobre todas las cosas un mundo que carece de amor, porque hoy en día el amor es egoísta, no es el verdadero amor genuino que nace a través del servicio. Por eso es muy importante que entiendas que Él te escogió para este propósito. Ahora, ¿qué pasa si tú haces esto? ¿Qué pasa si tú haces esto? Sí, está bien, todo lo que dijimos recién, sí está perfecto, conoces al Señor, eres útil, eres productivo y tienes revelación, pero sobre todas las cosas, y esto es el mensaje que hablaba hoy, lo que quiero decirte hoy, fundamentalmente lo que yo te quiero decir, lo que va a pasar en tu vida van a ser dos cosas fundamentales. Dos cosas fundamentales. Si tú trabajas en desarrollar todas esas cualidades, entonces tú te convertirás en una persona que conozca a Dios, que lo vaya conociendo cada día más a Cristo, que se le revele Cristo, serás una persona útil, serás una persona productiva y serás una persona de revelación. Y esas cuatro cosas te permitirán a ti que no pase una mala y que pase una muy buena. En primer lugar, no pasará esto, no caerás jamás. No caerás jamás. Veo lamentablemente como muchas personas que asisten a la iglesia, como muchas personas que son parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia del Señor, viven cayendo. Viven cayendo. O caen en su carácter, o caen en su matrimonio, o caen en su santidad, o caen en su humildad, o caen, viven cayendo en rebeldía, viven cayendo en chisme, viven cayendo en murmuración, viven cayendo en pelea, viven cayendo en discordia, viven cayendo en contiendas, viven cayendo en argumentos humanos, viven cayendo en argumentos terrenales, aún viven cayendo en argumentos diabólicos, como dice Santiago, viven cayendo en falta de amor, viven cayendo en hipocresía, viven cayendo en mentira. Hay muchas personas dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, y con tristeza lo digo, que viven cayendo, y viven cayendo no porque sean malas personas, no porque, o sea, esas obras son obras de la carne. O sea, entiéndame, no es que están endemoniados, son obras de la carne. Satanás utiliza esas obras de la carne para dañar, para destruir, para arruinar, y no se dan cuenta que están dentro de una iglesia, que son parte de la iglesia del Señor, y no se dan cuenta que están siendo herramientas utilizadas por el mismo infierno para destruir la iglesia del Señor. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, viven cayendo una y otra vez. ¿Por qué viven cayendo? Porque no trabajan en desarrollar las cualidades que deben desarrollar. No trabajan en desarrollar las cualidades. Debes, hermano querido, trabajar en desarrollar las cualidades que debes tener como un hijo de Dios, que debes tener como un embajador del reino de los cielos, como un hijo de un rey. Debes desarrollar esas cualidades, porque si no vivirás cayendo una y otra vez. Ya demasiado es triste no ser útil para Dios, ya demasiado triste es no ser productivo para Dios, mucho peor todavía es que vivas cayendo, porque si vives cayendo es porque Satanás está tomando control de tu vida.
porque todo el tiempo te está poniendo tentaciones y tú en vez de esquivarlas, en vez de superarlas, caes una y otra vez en las trampas que te ponen. Entonces quiero decirte algo, iglesia amada, vuélvete a esa devoción a Dios, vuélvete a esa intimidad con el Espíritu Santo, vuélvete a encontrarte con el Padre y dile, no estoy satisfecho para nada con la fe que tengo, te agradezco muchísimo que me hayas llamado, es más, mi fe depende por tu llamado, tú fuiste que me elegiste, pero ahora, Dios mío, yo quiero cambiar, quiero mejorar, quiero madurar, quiero darle al Padre el hijo que Él está buscando, quiero darle al Padre el ciudadano del reino que Él está buscando, quiero dárselo, quiero agradarle al Padre, quiero hacer feliz al Padre. Mira, ese es mi objetivo en esta vida, hacerlo feliz al Padre, que el Padre pueda estar feliz, sonriente por las obras que uno hace. Obviamente que uno se puede equivocar, obviamente que uno hoy se puede enojar y mañana se le puede pasar, pero cuando tú practicas todas estas obras, entonces estás en graves problemas, entonces estás cayendo. Y dice aquí que si yo practico estas cosas, no caeré jamás. Oigan, hermanos queridos, hay algo importante aquí, no caeré jamás. Qué preciosa declaración de Pedro. Esta declaración a mí no es que me condena, sino que al contrario, me alegra, esta declaración me motiva, esta declaración me alienta, no caerán jamás. ¿Qué quiere decir esto? Satanás, ese que tenía dominio en el otro reino sobre tu vida, ya no lo tendrá en este. No tiene dominio en este. Y hay mucha gente que dice, no, yo estoy en el reino de Dios, ya no tiene más dominio sobre mí. Yo te quiero decir algo, si tú obras con las obras de la carne y no trabajas en todo lo que te dije recién, Él sigue teniendo dominio sobre tu vida. Porque te pone tentaciones y tú caes. Entonces Él sigue teniendo de alguna manera dominio sobre tu vida. Pero quiero decirte algo, si tú trabajas en estas cualidades, en desarrollar estas cualidades, dice Pedro que no caerá jamás. Es maravilloso. Él ya no tiene chances contigo. No tiene chances contigo, no puede ni tocarte. Yo no entiendo una iglesia que tiene miedo al diablo y que anda preocupado por el diablo. No puede ni tocarte. Mira, iglesia, no te preocupes por lo que el diablo puede hacerte, preocúpate por lo que Dios te demanda. Si Dios te demanda que a tu fe agregues virtud, pues trabaja en ser bondadoso. Si Dios demanda que lo puedas entender, trabaja en entenderlo. Si Dios demanda que tengas dominio propio, trabaja en dominio propio. Si Dios demanda que tengas fervor, que tengas constancia, si Dios demanda que tengas afecto fraternal y el amor verdadero, trabaja en eso. Porque mira, hermano querido, si tú trabajas en eso, entonces tú no caerás jamás, no caerás jamás. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? No caerás jamás, iglesia. Si tú no caes jamás, entonces tú eres un próximo candidato a ser promocionado por Dios, tú eres el próximo candidato a ser exaltado por Dios, tú eres el próximo candidato a estar en un escenario que Dios te prepare para manifestarte al mundo, para manifestarte a la sociedad, para manifestarte como su respuesta a esta sociedad que necesita alguien que traiga una respuesta. Tú estarás preparado y tú calificarás para que Dios te use. Tú calificarás. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. No es que Dios hace diferencia. A todos los llama, pero el tema es que hay que calificar para ser escogido. En el medio del proceso, muchos se quedan por no trabajar en estas cualidades, pero si tú trabajas en estas cualidades, no caerás jamás. No caerás jamás y serás escogido, Señor, en algún momento para manifestar su gloria, para manifestar su poder, y allí empezarás a vivir una vida productiva, una vida útil, una vida de revelación, una vida poderosa, una vida significativa, una vida llena de felicidad, de paz, de gozo, por estar sabiendo que el Padre está utilizando tu vida y está haciendo algo de ti. ¿Me entiendes? No caerás jamás. Ya se te da ese temor que tienes hoy, que si le voy a fallar a Dios, o sea, si le falla a Dios, porque la otra versión dice, no estarán ociosos, sí, inútiles, ociosos. O sea, no, si tú estás ocioso, si tú no trabajas en estas cosas, si tú estás todo el día cruzado de brazos sin trabajar en estas cosas, si tú estás preocupado por tu vida natural en lugar que por tu vida espiritual, si tú estás preocupado en cumplirle a Dios porque vas al culto a escuchar, entonces jamás obviamente Dios te va a utilizar. Pero si tú dejas ese ocio espiritual y trabajas en tu vida espiritual, entonces jamás caerás y calificarás para que el Señor en un momento tome tu vida y te lleve a otra dimensión, te lleve a otro nivel de vida, te lleve a otra etapa en tu vida, te mude de tiempo y entres en un tiempo de gloria, en un tiempo de bendición, en un tiempo de prosperidad, en un tiempo de poder, en un tiempo donde Dios quiere hacer algo poderoso con tu vida. Él lo hace, pero no depende de Dios, depende de ti. Él ya lo quiere hacer, Él ya lo planeó, Él ya lo tiene destinado para tu vida. Él se fue desde el principio del mundo hasta el final del mundo y ya declaró todo lo que va a pasar con tu vida. Él ya lo sabe, Él es un Dios eterno, pero ahora está esperando que tú te pongas a trabajar en esto,
Y entonces cuando tú te pongas a trabajar en esto y Él sepa que no caerás jamás porque trabajas en esto, entonces Dios mudará los tiempos en tu vida y empezarán a venir los tiempos de bendición, los tiempos de recompensa, los tiempos de prosperidad, los tiempos de paz, los tiempos deseados. Todos esos tiempos que tú deseas te empezarán a manifestarse en tu vida porque estás trabajando en desarrollar las cualidades que un hijo de Dios, un hijo de un rey, un ciudadano de un reino debe tener. Y dice, para terminar, dice que si nosotros trabajamos en estas cosas, dice que nos abrirán la puerta de par en par de su reino. ¿Sí? Nos abrirán la puerta de su reino de par en par. Me encanta esta declaración. Dios está deseando abrirte las puertas de su reino de par en par. Ay, Dios, esto es maravilloso. Que puedas entrar a su reino libremente, que puedas entrar a su reino y tomarlas de las riquezas de su reino, que tú puedas entrar a su reino y tomar del favor del rey, que tú puedas entrar a su reino, que Él te abra las puertas de par en par, quiere decir que tú no eres un enemigo de su reino, quiere decir que tú no eres un extranjero de su reino, quiere decir que tú no eres un peregrino que pasa por su reino, quiere decir que tú eres alguien que pertenece a ese reino, eres alguien que habita en ese reino, eres alguien que está en la presencia de ese rey, eres alguien invitado al banquete del rey, eres una persona estratégica para el rey, eres una persona útil para el rey, eres una persona importante para el rey, eres una persona que ocupa un lugar específico en su reino. Entonces las puertas del reino están abiertas para que aquellos que trabajan en desarrollar estas cualidades. Hermano querido, voy terminando. Es necesario que hagas un autoanálisis y digas en qué parte de este camino que Pedro me está poniendo yo estoy, en qué yo tengo que trabajar. Tendré que agregar virtud, tendré que agregar entendimiento, tendré que agregar dominio propio, tendré que ser más constante, tendré que tener más fervor por Dios, tendré que desarrollar afecto fraternal, tendré que desarrollar el verdadero amor, que es lo que hablábamos la otra semana. Tendré que desarrollarlo. Fíjate dónde estás parado. Fíjate si el Señor se te está revelando. Fíjate si tienes revelación de lo que Dios quiere con tu vida. Fíjate si eres útil en las manos de Dios, si eres productivo. Fíjate, y si tu respuesta es aún no, pues no te sientas mal. Trabaja en eso, es posible. Trabaja en eso. Dios no hace excepción de personas, solamente le está mirando tu actitud. Y si tú trabajas en desarrollar estas cualidades, pero mira, hermano, te profetizo que vienen los mejores días, los mejores meses, los mejores años de tu vida por delante estarán preparados para ti. Si tú trabajas en esto, tu vida va a ser transformada por completo, te lo aseguro. Te lo asegura alguien que trabaja en esto y hace 9 años y que ha visto la mano de Dios obrando en su vida, cambiándonos, transformándonos, mudándonos de tiempo, permitiéndonos bendecir, permitiéndonos restaurar, permitiéndonos sanar, permitiéndonos ayudar a muchas personas a entrar al propósito de Dios. Mira, hermano, la vida se te convierte en una vida que vale la pena vivir cuando tú trabajas en estas cosas, pero debes esforzarte porque no está en ti esta cualidad. Trabaja, esfuérzate en generar estas cualidades en tu vida porque es lo mejor que te puede pasar. Si tú inviertes tu tiempo en esto, te puedo asegurar que esa será la mejor inversión que tú harás en tu vida. Hablaba con una persona ayer y hablábamos de esto y en un momento yo le decía, tú con tu tiempo puedes malgastarlo o invertirlo. Decide en qué vas a invertir, qué vas a hacer con tu tiempo. Mira, lo más valioso que tú tienes es tu tiempo. Lo más valioso que tú tienes es tu tiempo. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? Mira, tu tiempo se pasa volando, los años se pasan y tarde o temprano te descubre la muerte y te va de este mundo. Viviste 70, viviste 60, viviste 80 años, no importa el tiempo que hayas vivido, por eso es importante el tiempo no lo manejas tú, lo maneja Dios. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo que Dios te da? Por eso que la palabra está todo el tiempo diciendo sean diligentes, aprovechen bien el tiempo. Esas son las expresiones de Pablo, como desesperado, como diciendo entiendan el tiempo que estamos viviendo, desarrollen estas cuestiones en su vida, trabajen esto porque el tiempo se va, el tiempo se fuma de las manos, se va, entonces no malgastes tu tiempo, invierte tu tiempo en estas cosas, invierte tu tiempo en desarrollar estas cualidades. Si estas cualidades están en ustedes, no, dice, si estas cualidades están en ustedes, crecerán en el conocimiento de Jesucristo, no serán inútiles ni improductivos, tendrán revelación, no caerán jamás y las puertas del reino estarán abiertas de paz en paz. Mira qué hermosa promesa que Dios te da. Mira qué hermosa promesa que Dios tiene preparada para tu vida. Esta promesa es mucho más linda que Dios te diga, te voy a dar casa, te voy a dar auto, te voy a dar
todos los bienes que tú necesitas, eso es pasajero, esas cosas tú no te las llevas de esta tierra, las demás cosas sí te las llevas. Por eso tú tienes que trabajar en la capacitación de tu alma, tú tienes que trabajar en la capacitación de tu mente para ser un ciudadano del reino, tú tienes que trabajar en esto porque hay promesas maravillosas. Oiga, no hay nada más maravilloso que empezar a conocerlo al Señor, que se te revele el Cristo vivo, que se te revele el Cristo de amor, el Cristo de misericordia, el Cristo de gracia. No hay nada más hermoso que tú puedas ser útil en la mano de Dios, no hay nada más hermoso que tú puedas ser productivo, que te puedas multiplicar, no hay nada más hermoso que tener esas revelaciones que te descubren el Dios al que tú aclamas todos los días, que descubren que tú eres para Dios, que descubren tu función en el reino. No hay nada más maravilloso de saberse una persona que camina con paso firme, sabiendo que no caerás jamás, sabiendo que vendrán las tentaciones, sabiendo que vendrá lo que quiera Satanás en Dios sobre tu vida, pero no te moverá ni un pelo, porque tú estás seguro en quien has confiado, tú estás seguro que no caerás jamás. Y qué hermosa promesa es saber que las puertas del reino de los cielos están abiertas para ti y para mí, que el Padre nos está esperando con los brazos abiertos en su reino eterno para decirnos: pasa, hijo, no solamente cuando nos vayamos así, sino ahora pasa, hijo, y toma todo lo que tú tienes aquí, toma todas las virtudes, toma todas las bendiciones de mi reino, tómalas todas, están a tu disposición, porque has calificado como un hijo de mi reino, has calificado como un ciudadano del reino, porque has generado estas cualidades en tu vida, por eso tienes todo esto para disfrutar. Es maravilloso, iglesia, que trabajemos en esto. Yo quería compartirte en la semana este mensaje que nació del corazón de Dios. Dios me ha quitado toda la semana con este mensaje, por eso decidí grabarlo y por eso decidí que en esta noche se esté escuchando este mensaje en la sala de conferencias de la iglesia virtual. Es maravilloso que tú puedas trabajar en esto. Si haces estas cosas, no caerás jamás. Este es el mensaje de hoy. Repito, este es el mensaje de Dios. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Tomate consejo, por favor, de parte de Dios. Esto está en el corazón del Padre, por eso me hizo predicarlo. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Tú eres una persona destinada a vencer. Tú eres una persona destinada a tomar posesión de la tierra. Tú eres una persona destinada a vivir en bendición. Tú eres una persona destinada a multiplicarte. Tú eres una persona destinada a gobernar. Tú eres una persona destinada a vivir, a heredar toda la bendición del Padre. Tú eres una persona destinada a eso. Pero si tú no trabajas en estas cosas, caerás y no podrás obtenerlas. Pero si trabajas en estas cualidades, entonces tú no caerás jamás. No caerás jamás. Iglesia, no caerás jamás. Trabaja sobre estas cosas. Yo quiero hacer una oración en esta noche. Quiero que el Espíritu Santo imparta esta necesidad del Padre en tu vida y que Él pueda impartir en tu vida en esta noche ese deseo por adquirir estas cualidades que Dios pone en tu vida. Vamos a orar. Quiero pedir que ahí donde estás, en tu casa, en el lugar donde estés en este momento, en un ciber, café, donde estés ahora escuchando esta grabación, puedas cerrar tus ojos y permitirme orar. Y yo sé que el Espíritu Santo que está en cada lugar, Él dice que Él está con nosotros y entre nosotros se habita en medio de toda la tierra. El Espíritu Santo va a tocar tu corazón, va a tocar tu espíritu, va a tocar tu alma esta noche y seguramente al mensaje que hoy te he predicado te lo recordará y te hablará y tú serás una persona que realmente podrás entender lo que Dios te quiere decir esta noche. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Papá amado, te doy muchísimas gracias por este mensaje. Gracias por haberlo puesto en mi corazón. Gracias, Dios mío. Tú sabes la necesidad que siempre tengo de poder transmitirle a tus hijos los deseos de tu corazón y que principalmente, Dios mío, estos mensajes no solamente son para ellos, sino que principalmente son para mí, que primeramente quiero tomarlos en mi corazón para luego quiero convencerme de que estas palabras nacen de ti para poder transmitirlas a ellos. Por eso, Padre, te doy gracias por cada uno de las personas que están escuchando este mensaje ahora mismo a través de la iglesia virtual, aquellos que lo escucharán luego en tantos otros lugares donde este video aparezca. Padre amado, yo te pido por cada uno de ellos, para que tu Espíritu te ministre. Espíritu Santo, yo te pido que tomes control de la vida de cada uno de aquellos que oyen este mensaje. Espíritu Santo, ministra. Tócales ahora, Espíritu Santo, hazle entender este mensaje, hazle comprender este deseo del Padre. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, Espíritu Santo, que tú vayas, tomes control de la mente, del alma, del corazón, del espíritu de cada uno de mis hermanos
y le hagas entender que se saquen todo temor de caer, que se saquen todo el temor y las dudas de pensar que van a caer porque se equivocaron. No van a caer jamás. La promesa del Señor es: si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y Padre, en el nombre de Jesús, mi deseo es que la iglesia entienda en esta noche que no deben preocuparse por lo que Satanás haga, deben preocuparse por esta demanda que tú le estás poniendo. Si la iglesia, Dios mío, entiende este mensaje, comprende esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, entonces no caerá jamás. No estarán tan preocupados por lo que el diablo le puede hacer, por lo que el reino de tinieblas pueda atentar contra ellos, sino que, Dios mío, ellos entenderán y comprenderán que tendrán una seguridad sobrenatural de que no caerán jamás, porque están trabajando lo que tienen que trabajar. Padre, en el nombre de Jesús te pido por mis hermanos para que sean sabios y para que de la más ya no malgasten el tiempo, sino que lo inviertan, Dios, en desarrollar estas cualidades. Espíritu Santo, trabaja en estos días, en esta noche, en esta semana, en estos meses. Sigue trabajando en la vida de tus hijos, en todos aquellos que escuchen este mensaje. Trabaja, Espíritu Santo, para generar en ellos el querer como el hacer esta palabra en sus vidas, el poner por obra esta palabra en sus vidas, el poder desarrollar a esa fe salvadora, poder añadirle todas estas virtudes que tienen que tener, añadir la virtud, añadir esa bondad, ese amor por el prójimo, añadir el dominio propio, añadir el entendimiento, añadir el amor fraternal, el amor verdadero, la constancia, la perseverancia. Ellos pueden trabajar, Espíritu Santo, en estas cosas. En el nombre de Jesús yo te ruego por ello, imparto, Señor, esta palabra en su vida y declaro que tú, Espíritu Santo, las recordarás una y otra vez, que cada vez que estén en situaciones difíciles, cuando estén a punto de caer, recordarán esta palabra y se pondrán a trabajar firmemente, y tu Espíritu les llenará, y tu Espíritu generará estas virtudes en ellos. Yo sé, Espíritu Santo, que tú generarás estas cualidades en la vida de mis hermanos, y el reino de Dios empezará a tener no solamente creyentes, sino que empezará a tener un número infinito de verdaderos discípulos, de verdaderos hijos de un rey, hombres y mujeres ciudadanos de un reino, con una cultura de reino, con hábitos de reino, con conducta de reino, que hagan que el Padre le abra las puertas de par en par de su reino y les permita recibir todas las bendiciones y las recompensas y la herencia que tiene para cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia en esta noche, bendice a tus hijos en esta noche, y Padre, que esta palabra se convierta, Dios, en un estilo de vida en aquellos, Dios, que puedan escucharla. Espíritu Santo, imparte esta necesidad en ellos y haz de ellos lo que tú quieras hacer. Te doy la gloria y te bendigo, papito amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, amigos, por estar una vez más recibiendo un mensaje. Es un privilegio poder estar a través de este medio, poder llevar la palabra a su hogar y poder hacer que ustedes de alguna manera puedan recibir lo que está en el corazón del Padre. Mi deseo siempre es transmitir lo que está en el corazón del Padre, y les puedo asegurar que esto Dios me invitó toda la semana a transmitírselo. Gracias por estar una vez más aquí en la iglesia virtual. Los espero en el próximo mensaje la próxima semana, y recuerden que ya muy poquito tiempo falta para que comencemos con los programas de identidad, un programa diferente que ustedes van a ver qué interesante que está, poder reflexionar sobre nuestra identidad y poder cambiar cosas que nos van a hacer mejorar nuestra calidad de vida. Así que prepárense, porque en mayo comenzamos ya con este programa y seguramente será un aporte muy interesante a nuestra vida espiritual. Le doy muchas gracias una vez más por estar ahí, por otro lado. Gracias a todos aquellos que hoy están dentro de la sala de conferencia escuchando, gracias a aquellos que lo verán por YouTube, o lo verán por Facebook o por algún otro medio. Gracias a todos por seguir apoyando el proyecto de Iglesia Virtual. Gracias por las palabras que nos alientan a seguir adelante. Gracias por la motivación de ustedes de estar. Gracias a todos, porque realmente nos sentimos apoyados, nos sentimos alentados, nos sentimos con muchas ganas de seguir haciendo este proyecto. Y como ustedes saben, no estoy solo en esto, también está mi esposa trabajando, ustedes la conocen, está haciendo un gran trabajo a través de Facebook, a través de la iglesia virtual, trabajando muchas para bendecir a muchas vidas. Así que no se olviden de nosotros. Gracias por sus oraciones, gracias por su ayuda, y estamos siempre para servirles como ustedes saben. Muchas gracias por estar en el otro lado. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección,
entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder.